Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el comentario de esta parashá, Shemini, octavo, basado en Vayikra, que es Levítico 9:1 al 11:47. En la porción de los profetas tenemos a Ezequiel 36:16 al 38 y en los escritos mesiánicos tenemos a Juan, Yohanan 11:47 al 56. Veamos qué tenemos en esta porción de la Torá. Entre los aspectos que relata esta porción encontramos la consagración de los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Tenemos la muerte de Nadab y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón. Encontramos las leyes del Kashrut, que es nuestra alimentación para distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede comer, es decir, entre lo puro y lo impuro. Y tenemos lo referente a la purificación. Esta porción de la parashá inicia cuando en Levítico, Vayikra 9:1 dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Por qué dice en el día octavo? Porque la parashá anterior culmina cuando el Eterno ordena 7 días que debían permanecer los sacerdotes, Aarón y sus hijos, en el Mishkan para culminar todo el proceso de ordenación. Entonces, cuando aquí dice en el octavo día, se refiere a el tiempo posterior a esos 7 días. Es decir, que estos hechos ocurrieron a partir del octavo día después de este proceso de consagración de los sacerdotes. Yo les estaré comentando específicamente el aprendizaje entre muchos otros aspectos que podemos tener referente a las palabras que el Eterno dio después de la muerte de Nadab y Abiú. Veamos. Cita en Levítico 10:1 al 3, que Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Adonai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Hashem. Entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Hashem diciendo: entre los que se acerquen a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Es mucho lo que podemos aprender de esta porción, y creo que a lo largo de la historia de los años y los comentarios que se puedan hacer al respecto, cada día podemos escudriñar más. Y quizás uno de los primeros aspectos que se puede aprender aquí es en cuanto al temor y la reverencia que se debe tener ante todo servicio que se presta al Eterno. Sin embargo, además de esto, que es sumamente importante, yo les quiero presentar a escudriñar un poco las palabras que el Eterno da después de la muerte de los hijos de Aarón. Veamos cuáles fueron esas palabras. Después de la muerte de los hijos de Aarón, habló el Eterno a Aarón diciendo: cuando entres en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberás vino ni licor, para que no mueras. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha ordenado. Aquí tenemos toda una serie de enseñanzas en esta pequeña porción, y vamos a escudriñar un poco de qué nos está hablando esta enseñanza. Y esa palabra distinguir, que también se traduce en otras versiones como discernir o discernimiento, viene de la palabra bin, también bein, y la palabra biná. En este caso, en este verso específico, es bin, y significa separar mentalmente, es decir, que la persona esté en condiciones mentales de distinguir, comprender, conocer, tener la cordura, darse cuenta y discernir para tomar una decisión. La palabra también significa enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia. Maestro, observar, prestar atención, es decir, que no podemos estar desapercibidos, ser prudentes, respetar, saber, sentir. Esto es muy importante para el creyente, para toda persona, para nosotros especialmente, porque nosotros conocemos las instrucciones dadas por el Eterno. Y una de las
de las enseñanzas que encontramos aquí es que el Eterno no había dado a Nadab y Abiú instrucciones de encender ese fuego. Y ellos en ese momento no tuvieron el discernimiento para separar, distinguir entre lo que el Eterno había ordenado y lo que a ellos, en su propia intención y voluntad, quisieron ofrecer. Esta otra palabra, que es la palabra badal, que significa separar, también distinguir, pero en este caso badal es algo ya referido a separar una cosa de la otra, apartar, diferenciar. Y esa palabra, precisamente, es de la que se construye la palabra Havdalah, que es cuando nosotros, después que cerramos el Shabbat, nosotros tenemos por costumbre, como parte de la ceremonia, encender una vela y apagar el fuego. Por eso decimos Havdalah, que nos permite hacer la distinción y la separación entre el día escogido por el Eterno, que es el Shabbat, el día de reposo, y los demás días de la semana. Entonces nosotros necesitamos discernimiento para en cualquier momento separar lo que es el servicio al Eterno y lo que es dado por nuestras propias emociones, por nuestras propias decisiones, y para poder separar entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, y vamos a ampliar un poco más esta parte. Y vemos la importancia de poder distinguir entre lo santo y lo profano, como lo cita esta porción de la Torá. Y fíjense que la muerte de Nadab y Abiú enlutaron una celebración tan importante como fue la inauguración del Mishkan. Y encontramos un hecho similar cuando se recuperó el Mishkan, el arca del pacto, en realidad, que tenían los filisteos, habían robado y la tenían retenida en la época del reinado del rey David. Y cuando el rey David recuperó el arca, en medio del festejo, de la alegría, de la emoción, un varón llamado Usa, que no pertenecía a la tribu sacerdotal, cuando vio el movimiento del arca, que se movía con el traslado, con los bueyes que la traían, este varón agarró y metió la mano en el arca para ayudar, para sostener, pero él murió fulminantemente también. Y encontramos y nos podemos preguntar por qué murió Usa. Porque Usa no pertenecía a la tribu levítica y por lo tanto no le correspondía a él hacer ningún tipo de función en las funciones ordenadas a la tribu de Leví. También en este caso hizo lo que no se le había ordenado. Por eso es que nosotros, cuando hacemos cualquier celebración, cualquier festividad, nosotros tenemos oraciones y decimos: bendito tu Señor, Adonai, Elohim, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado cumplir, decimos el nombre de la festividad. Y es muy importante que tengamos presente que también debemos aprender a discernir entre lo que el Eterno ordenó y lo que no ordenó. Y quizás en algunas festividades y momentos de celebración que nosotros tenemos y algunas oraciones que nosotros hacemos, tenemos que discernir si realmente lo ordenó el Eterno o es parte de la tradición. Un ejemplo lo tenemos en la celebración de Purim y de Hanukkah, que no son Moadim, no son fiestas bíblicas y por lo tanto no las ordenó el Eterno. Son de la tradición y de nuestra historia también. Y si bien tiene, en el caso de Purim, asiento bíblico en el libro de Esther, el Eterno no ordenó celebrar Purim. Y quizás en estos momentos, y es una opinión muy personal, nosotros deberíamos decir que nos has permitido llegar a este momento de celebración y no que nos has ordenado, porque ahí estaríamos diciendo algo incorrecto. Entonces es bueno que podamos también en estas cosas y en estas oraciones y rezos que hacemos poder discernir entre lo que el Eterno ordenó y lo que no ordenó, porque esto no es algo tan ligero como quizás algunos piensan. Tenemos un evento en la Torá que fue en el momento de la reconstrucción del segundo templo, cuando se inauguró el segundo templo, que fue en los tiempos del exilio babilónico. Tenemos un evento muy importante donde no ocurrió un hecho como los que acabamos de mencionar. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no ocurrió un evento? Entre otras cosas, porque algo se aprende de los momentos trágicos en la vida. Y creo que el momento de la muerte de los hijos de Aarón y la muerte de este varón de Usá
que ocurrió en estos momentos por hacer cosas que el Eterno no había ordenado, algún aprendizaje se tuvo. Y otro por lo que les voy a comentar en este momento en la siguiente lámina. Cita Nehemías 10, 28 al 29, que y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Hashem, con sus mujeres, sus hijos, hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, es decir, en la Torá, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que el Eterno había mandado. Fíjense que hay palabras claves aquí. Primero, que se habían apartado, es decir, ellos se separaron de los pueblos donde estaban, porque esto fue en tiempos de la deportación que se construyó el segundo templo. Y es que se habían apartado literalmente, o es que sabían distinguir entre lo que ellos podían y lo que no podían hacer. Y que habiendo estado en la deportación sabían diferenciar entre lo que les convenía, lo que podían hacer de acuerdo a las instrucciones de la Torá y lo que no debían hacer, aún viviendo en tiempos de la deportación. Y dice que los que tenían comprensión y discernimiento fueron los que se reunieron, porque al parecer no todos tenían esa comprensión y discernimiento de lo que implicaba y que implica en nuestros días tener un pacto con el Eterno y en guardar la Torá. Y vemos que en este evento de la celebración de la reconstrucción del segundo templo, no hubo un evento como ese. Y aquí nos dice algo clave, que es que se habían apartado los que hicieron la reconstrucción y tenían discernimiento y comprensión en cuanto a lo que es andar sujetos a la Torá. Y nos dice esta parashá, además de distinguir entre lo santo y lo profano, que es para poder distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y encontramos dos citas en la Torá relacionados entre esa distinción entre lo inmundo y lo limpio. Dice el Levítico 20:25, distingan bien pues entre el animal puro y el impuro, y entre ave pura e impura, y no se contaminen comiendo algún animal o ave o cualquiera ser que se mueva en la tierra que yo haya separado como impuro. Interesante esto, porque el Eterno desde un principio separó lo que era impuro y lo que era puro. Desde un principio el Eterno dijo qué podíamos comer, qué animales eran puros y cuáles eran impuros. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper ese paradigma de que somos libres y de que podemos comer todo y que el Eterno bendijo todos los alimentos, porque desde un principio el Eterno separó lo que era alimento y lo que no era alimento. Porque lo puro, lo limpio es alimento, pero los animales que son inmundos no son alimentos. Y así nosotros tenemos que aprender a distinguir. Y día a día nosotros somos confrontados entre esa distinción. ¿Qué es lo que podemos comer y qué es lo que no debemos comer? No debemos comer sangre. No debemos comer ciertos animales como el cerdo, como pescados que no tengan aletas ni escamas. Y por lo tanto nosotros debemos distinguir y tener ese discernimiento y separar nuestra alimentación de la alimentación que otros consumen pero que no está ajustada a la Torá. Y dice Levítico 11:47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esto no está abolido, esto sigue vigente, y esto nos confronta día a día, cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa. Si nosotros sabemos separar nuestra alimentación y sabemos separar lo inmundo de lo limpio y estamos comiendo realmente lo limpio. Independientemente de las circunstancias que a veces vivimos y que a lo mejor no tenemos acceso, debemos hacer lo que está de nuestra parte y nuestro mayor esfuerzo para que nuestra alimentación sea lo más ajustada a las instrucciones dadas por el Eterno. Y encontramos en la enseñanza en los escritos mesiánicos, en el libro de los Hebreos, encontramos muy importante estas palabras de Rab Shaul cuando dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y cuando habla de esto se refiere que hay que volver a repetirle a las personas cuáles son los mandamientos básicos que el Eterno nos dio
Y como les comentaba, nada más el hecho de sentarnos todos los días a la mesa. Allí tenemos que tener claro qué es lo que podemos comer y qué es lo que no debemos comer. Y por eso Rab Shaul dice en el mismo escrito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por el uso de qué? Por la práctica de la Torah. Si una persona no practica los mandamientos, si el simple hecho de sentarse a la mesa no guarda los mandamientos de lo que debe comer, lo que no debe comer, si no se abstiene de comer sangre, si igual le da comer cochino que pollo, si le da igual comer un pescado con aleta o sin aleta, sin escama, si le da lo mismo, esa persona no tiene ejercitado los sentidos. A lo mejor aprendió a hablar hebreo, a lo mejor tiene una práctica cultural muy arraigada, pero sencillamente no tiene ejercitados los sentidos entre el bien y el mal, porque no está practicando la Torá y no está sujeto a los mandamientos y a lo que el Eterno ordenó. Así de sencillo. Por lo tanto, nosotros podemos discernir entre el bien y el mal, primero estudiando Torá y segundo practicándola, para que se ejerciten nuestros sentidos entre el deber ser y lo que no debemos hacer. Y lo que venimos abordando en esta cita de Vayikra, Levítico 10:9, es fundamental. Hay tres aspectos importantes que destacar en esta enseñanza que nos da el Eterno. Cuando dice, habló Adonai a Aarón diciendo, cuando entres en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni licor fuerte para que no mueras. Fíjense, la primera enseñanza y que la sugerencia que pudiéramos decir que encontramos, la exhortación que encontramos es no beber vino ni bebida fuerte, es decir, aquello que pueda embriagarnos, porque el problema no es beber, es embriagarse. Porque una vez que se abusa de las bebidas alcohólicas, entonces perdemos toda noción de discernimiento, de entendimiento y podemos hacer cosas que no convienen. Entonces lo primero que el Eterno dice es para que no mueras. Luego dice que es para distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y luego algo fundamental es para enseñar a los hijos de Israel. Y esto de enseñar es algo muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque habla de modelar, es decir, ¿qué estamos modelando? Porque enseñar no es solamente preparar una clase o un video o un audio para transmitir una enseñanza de algo. Enseñar es en el día a día con nuestras vidas. Y nos podemos preguntar, ¿qué estamos modelando? Estamos modelando aquel esfuerzo, aquella consagración de transmitir los mandamientos, por lo menos a nuestro entorno más inmediato, y ese entorno más inmediato siempre es nuestra familia y aquellas personas con las que nos rodeamos. ¿Qué estamos modelando? Estamos modelando que guardamos el Shabbat, estamos modelando que honramos y tenemos temor al Eterno. Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos para saber si realmente nuestra vida sirve para enseñar a los hijos de Israel o sencillamente estamos dando un testimonio que le está diciendo a los demás a gritos que no tenemos la distinción ni el discernimiento ni la separación que debemos hacer entre los mandamientos que el Eterno ordena y la vida que nosotros estamos llevando. En resumen, vamos a ver el significado de estas palabras del Eterno. Y es que estas palabras del Eterno no son para beneficio del Eterno, son para beneficio nuestro. Por eso es que Él dice para que vivas, para que puedas discernir, para que enseñes. Es decir, es por tu vida, por tus decisiones, por lo que tú enseñas, por lo que tú modelas ante los que están viéndote. Porque los ojos de las personas que nos rodean están viéndonos, observándonos. Y es lo que nosotros modelamos, lo que enseña más que lo que nosotros decimos. Por eso es que enseñar va más allá de preparar un estudio convencional. Enseñar lo hacemos todos, cada día en nuestras vidas. Así que nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestro entorno, nosotros enseñamos. Enseñamos con lo que practicamos con nuestra vida. Y si nosotros estamos practicando la Torah, nosotros somos testimonio y luz para aquellos que nos rodean. Por eso la palabra dice en Devarim 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú
y tu descendencia. Y cuando decimos escoge y leemos escoge, que el Eterno exhorta, escoger no es una decisión alegre, momentánea, sino que hay que saber discernir para poder entender qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene hacer en un momento dado. Por eso es que este no es un mandamiento solo para los sacerdotes del templo, como lo estamos viendo en Vallicrá, sino que es un mandamiento para todo el pueblo de Israel, para todo aquel que abraza la Torá y aspira y desea honrar al Eterno obedeciendo sus mandamientos. Porque como dijo Yeshua, el que me ama cumple mis mandamientos. Dice el profeta Isaías, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y aquí nos resume sencillamente, hay de aquellos que toman decisiones propias, que toman los mismos criterios humanos sin tomar en consideración los mandamientos del Eterno y hacen cosas que el Eterno no ha mandado, y de que toman esa valentía en la misma bebida y toman decisiones en esos mismos deleites y embriagándose aún, toman decisiones justificando lo injustificable y quitando justicia al que realmente tiene derecho a que se haga justicia. Esa es una realidad que nos dice el profeta y una realidad que enfrentamos aún en nuestros días, en nuestra sociedad. Y nos toca a nosotros discernir, distinguir y separar lo santo de lo profano y lo inmundo de lo limpio. Por eso dice en Efesios 5:15, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Es decir, nosotros debemos, y precisamente en esta parasha que nos habla, de normas fundamentales en cuanto a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, dándonos normas de la alimentación que debemos tener, la manera de servir al Eterno que no es bajo nuestro propio concepto y nuestra propia decisión, sino en base a lo que Él ha ordenado y en base a normas de purificación, para que se aclare nuestro entendimiento en esa práctica y podamos discernir y podamos ser realmente llenos del Ruach HaKodesh, el Espíritu, que es el que nos guía realmente a toda verdad y el que nos da el gozo, no un gozo externo que viene de una bebida que nos alegra el alma, sino un gozo interno que es por su presencia y el gozo de saber que estamos haciendo y actuando conforme a su voluntad. Con esto cierro este mensaje y deseando que todos podamos tener el discernimiento, el entendimiento adecuado para poder decidir lo que realmente el Eterno tiene dispuesto y no tomar decisiones aligeradas, inclusive más están aligeradas por una bebida, por un desenfreno, por una celebración que no va a traer frutos, sino frutos de amargura y de injusticia. Así que Shabbat Shalom y bendiciones a todos.